En la clase de hoy veremos la estructura de proteínas. Los objetivos de esta clase son reconocer las características químicas y estructurales de las proteínas, distinguir los diferentes niveles estructurales de las proteínas, reconocer los tipos de interacciones químicas que mantienen cada uno de los niveles estructurales de una proteína y también reconocer las funciones de las proteínas. Primeramente veamos qué son las proteínas, aspectos generales como que constituyen largos polímeros constituidos por cadenas lineales de los residuos aminoácidos. Y algo muy importante es que son sintetizadas en el proceso celular de la traducción o síntesis de proteínas. Veamos entonces cómo se unen los aminoácidos para formar estos largos polímeros. El ejemplo es la generación de un dipéptido entre un aminoácido 1 y un aminoácido 2. Veamos quiénes están involucrados. En la formación del enlace estaría involucrado el carbono, que pertenece al grupo alfa carboxílico del aminoácido 1. Y en el aminoácido 2 está involucrado el nitrógeno del grupo alfa-amino del otro aminoácido. De esta forma se van a romper enlaces entre el oxígeno y el carbono del grupo alfa carboxílico y el enlace entre el hidrógeno que está en el grupo alfa-amino del otro aminoácido. Estos átomos van a formar, como aparece acá, la molécula de agua y de esta forma se generará este nuevo enlace que es el enlace peptídico, generándose entonces un dipéptido. Veamos algunas características de este enlace peptídico. Acá se muestra un dipéptido y ahí está el enlace peptídico que, como dijimos, es la formación de un enlace covalente entre el carbono carbonílico del residuo aminoácido 1 y entre el nitrógeno del grupo alfa-amino del residuo aminoácido 2. Nos referimos a residuo debido a que, como ya vimos, respecto al aminoácido original, estos residuos, por ejemplo, el aminoácido 1 queda como residuo 1 y perdió un grupo OH o un oxígeno. Y el residuo aminoácido 2 de este dipéptido, para formar el enlace peptídico, pierde un hidrógeno. Ahora, mencionando características del enlace peptídico, este enlace tiene características similares a un doble enlace y este enlace hace que los átomos que la conforman, el carbono y el nitrógeno que lo conforman, queden inmovilizados. Y en particular, como tamaño de enlace, a pesar de ser un enlace simple, tiene un tamaño similar al de un doble enlace. Esto le va a dar características particulares, que vamos a ver más adelante, a los polímeros de estos residuos aminoácidos. Revisemos algunos términos que se refieren a los polímeros de los aminoácidos. Cuando tenemos un bajo número de residuos aminoácidos o de aminoácidos, estos van a dar lugar a un péptido. Si el número de aminoácidos es bajo
o sea, del orden entre 10 a 12 aminoácidos, usamos el término oligopéptido. Oligo quiere decir poco. Si el número de aminoácidos que compone el polímero es entre 10 y menor que 50, hablamos de un polipéptido, que quiere decir muchos, ¿cierto? Y si el polipéptido tiene 50 o más residuos aminoácidos, ya hablamos de una proteína. Como por ejemplo la insulina, que es una hormona y contiene 51 residuos aminoácidos. Por lo tanto, es una proteína. Veamos que los polímeros tienen un orden. Este orden está dado por una dirección de la cadena polipeptídica. Acá como ejemplo tenemos un pentapéptido. Escribimos una secuencia en un cierto orden. En este caso, el primer residuo aminoácido de esta cadena va a ser siempre la tirosina, después viene la glicina, fenilalanina y leucina. Este orden es un orden natural, puesto que cuando ocurre la síntesis de este pentapéptido, el primer residuo es la tirosina y así los siguientes. Otro aspecto importante es que este sentido va a estar dado por que el primer residuo aminoácido va a tener el grupo alfa-amino libre. Fíjense cómo la tirosina, ¿no es cierto?, está su cadena lateral y tiene el grupo alfa-amino libre. Los otros grupos dentro de la cadena de los residuos no existen porque fueron y están formando ahora parte de los enlaces peptídicos correspondientes. Y entonces, el último residuo sí que va a tener el grupo alfa carboxílico libre, que en este caso corresponde a la leucina. Entonces, la secuencia de un polipéptido siempre se va a escribir de izquierda a derecha, comenzando con el primer residuo de la cadena, considerando este sentido que les mencionaba. Es una convención esta escritura que además tiene que ver con la forma en que va ocurriendo la síntesis de proteínas. Importante, ahora me detengo en mencionarles la importancia que tienen estos polímeros en los seres vivos, pues cumplen a su vez importantes funciones que no cumple ninguna otra tipo de macromolécula. Por ejemplo, proteínas regulatorias que se activan e inactivan solo cuando son requeridas, activándose a través de modificaciones covalentes. También las proteínas cumplen importante función a nivel estructural, por ejemplo, proteínas como la actina que forman parte del citoesqueleto. Otras proteínas tienen funciones en el movimiento, por ejemplo, movimiento muscular, como la miosina. Otras proteínas con una importante función en el metabolismo, porque son catalizadores biológicos, las enzimas, ¿no es cierto?, que van a transformar un sustrato de A a B. Otra importante función es el transporte. Muchos metabolitos, iones y nutrientes no son capaces de atravesar la membrana plasmática y solo
atraviesan esa barrera a través de transportadores específicos que van a reconocer ya sea la glucosa o algunos iones para el ingreso desde el medio extracelular al medio citoplasmático. Otras funciones en las vías de señalización. Entonces son proteínas las que van a estar reconociendo, por ejemplo, a algunas hormonas, y ese reconocimiento lo van a hacer receptores de estas hormonas que están a nivel plasmático, de membrana plasmática, y sin que la hormona ingrese, eso va a generar una respuesta celular a través de proteínas que van a cumplir funciones entonces de traductores de estas señales. Revisemos los niveles estructurales de las proteínas. Tenemos inicialmente una estructura primaria que da cuenta de la secuencia de los residuos aminoácidos o de los aminoácidos en una cadena polipeptídica, y estos estarían unidos a través del enlace covalente, este enlace peptídico. Después hay un nivel de estructura que es un nivel de estructura más bien local, donde podemos ver definidas conformaciones como son alfa hélice y plegamientos beta. Hasta acá estamos viendo en forma parcial la proteína y sabemos su secuencia. La estructura terciaria es una visión global de la proteína y de cada uno de los residuos aminoácidos en el espacio, en donde podemos reconocer las estructuras secundarias y también los distintos residuos aminoácidos en una cadena polipeptídica. Existe un cuarto nivel que es la estructura cuaternaria, que me define la posición espacial y las interacciones entre distintas cadenas polipeptídicas. Es un ejemplo de estructura cuaternaria la proteína que transporta oxígeno en la sangre, la hemoglobina, como se muestra en este esquema. La estructura primaria es en realidad la secuencia exacta y la posición precisa de cada uno de los aminoácidos presentes en una cadena polipeptídica. La función de una proteína depende finalmente de esta secuencia primaria, esta secuencia aminoácidica, y de la conformación estructural que ésta adopte. Es importante mencionar esto, pues, por ejemplo, en las enfermedades genéticas o también en el laboratorio, muchas veces las mutaciones cambian un aminoácido en esta cadena, y lo que puede resultar en una proteína no funcional. En las estructuras secundarias podemos definir que son disposiciones, configuraciones o plegamientos específicos ordenados de segmentos de la cadena polipeptídica distinguibles localmente en una proteína. Hay diferentes tipos de estructuras secundarias reconocibles: las alfa hélices, los plegamientos beta o también denominados beta laminar, y los giros beta o beta turn. Este tipo de disposición de estructura secundaria es mantenida por interacciones de tipo no covalente, las interacciones que fortalecen, que mantienen y que estabilizan este tipo de estructura son los puentes de hidrógeno. En el caso de la estructura secundaria alfa hélice, en el esquema se muestra una hélice en rojo. Esta hélice en rojo estaría compuesta por un esqueleto
que estaría construido por el carbono alfa, enlace peptídico, carbono alfa, enlace peptídico, carbono alfa, enlace peptídico con sus correspondientes átomos, y así consecutivamente. Y esta hélice tiene cada un giro 3,6 residuos aminoácidos. Además, vemos cómo se proyectan hacia afuera de la hélice las cadenas laterales de cada uno de los residuos aminoácidos. También se representa acá en blanco, en esferas blancas más pequeñas, los hidrógenos. En la parte superior se muestra el amino terminal con un nitrógeno representado en gris. Y acá podemos ver el grupo carbonilo. El carbono también se representa en gris y en rojo está representado el oxígeno. Entonces, el mantenimiento de este tipo de estructura se debe a un tipo de unión no covalente que mencionamos recién, denominado puentes de hidrógeno, que se representa acá. Se representa con línea punteada la formación de un puente de hidrógeno entre un hidrógeno y un oxígeno. Esto debido, como les mencionaba, a que el puente de hidrógeno no es una unión covalente, sino es un tipo de unión más débil. Acá mostrarle todos los puentes de hidrógeno que tiene esta alfa hélice en esta representación. Y yo diría que me falta uno que no marqué y que está hacia atrás en la figura. La fuerza de mantenimiento de los puentes de hidrógeno, más que por la calidad del puente de hidrógeno, es por la cantidad que hay de ellos. Además, se ha establecido que la formación de estos puentes de hidrógeno es entre el oxígeno del carbono carbonílico de un residuo y el hidrógeno perteneciente al amino del enlace peptídico del cuarto residuo aminoácido que le sigue en la cadena. Veamos ahora la estructura secundaria plegamiento beta o beta laminar. Acá en A está esquematizado entonces en forma local la visualización de una cadena que va en una dirección hacia la izquierda y da un giro y se puede decir que cambia dirección. Ahora, esta cadena, este polipéptido, interacciona a lo largo en este tipo de plegamiento, que también se denomina tipo sábana. Ahora, acá también se puede observar, y mucho más claramente que en las alfa hélices, las interacciones y los puentes de hidrógeno que se forman. ¿Fijan? Y nuevamente son muchos puentes de hidrógeno que están a través de la estructura de tal forma de mantenerla. En la parte de abajo, en B, se muestra cómo las cadenas laterales están sobre y bajo la estructura. De esta forma, debido al volumen que pueden tener las cadenas laterales en los residuos aminoácidos, no interfieren en estas uniones estabilizadoras que son los puentes de hidrógeno.
El otro tipo de estructura secundaria, el giro beta o beta turn, se muestra en este esquema. Visualicemos, al igual que en los otros casos, un esqueleto básico que va girando. Tenemos acá un carbono alfa, un enlace peptídico, un carbono alfa, un enlace peptídico. Este es el esqueleto que en general van a tener todas estas estructuras. Carbono alfa, enlace peptídico. Carbono alfa. Ya así continúa. En este segmento, ¿no es cierto?, podemos ver claramente el puente de hidrógeno formado entre el grupo carbonílico, el oxígeno en particular, que se une con un hidrógeno que está alejado. Ahora, en este caso de estos giros, es el oxígeno del primer residuo con el tercer residuo que estarían generando un puente de hidrógeno, de tal forma de mantener ese giro que después se podría mantener por otro tipo de interacciones, como vimos, por ejemplo, un plegamiento beta antiparalelo. En la estructura terciaria, primero definamos que la estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria y además de los aminoácidos de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación en 3 dimensiones. Otra definición es que la estructura terciaria se refiere a la estructura tridimensional completa de la molécula proteica, incluyendo la orientación de cualquier grupo asociado con ella, inclusive un grupo prostético. ¿Y qué es un grupo prostético? Es una molécula química, pero de naturaleza no proteica, que es necesaria para la función de una proteína. Por lo tanto, al mostrarnos la disposición de cada residuo aminoácido y las interacciones que él tiene en esta proteína y en esta estructura terciaria, también nos va a indicar la posición y las interacciones que tienen estos grupos. En el caso de la mioglobina, que es una proteína que tiene como función unir el oxígeno a nivel muscular, presenta un grupo prostético que se denomina el grupo hemo. Y cuando vemos la estructura terciaria de la mioglobina, mostramos también la posición y localización de este grupo hemo. Revisemos entonces la estructura terciaria de la mioglobina. Acá esta representación nos muestra la estructura terciaria de la mioglobina en una representación tipo cinta o ribbon. Esto solo nos muestra el esqueleto de carbono alfa y enlace peptídico. Sin embargo, da cuenta, por ejemplo, de las estructuras de tipo secundaria. Esta proteína es rica, cerca de un 80%, corresponden a alfa hélices. También aquí podemos ver algunos giros. Y por supuesto que esta estructura terciaria de la mioglobina da cuenta de la posición de un grupo prostético como es el grupo hemo, que está acá, y que, como les decía, está encargado de unir el oxígeno a nivel muscular. Ahora, revisemos qué tipo de interacciones químicas son las que mantienen la estructura terciaria de las proteínas. Van a haber interacciones no covalentes e interacciones de tipo covalente.
En el caso de las tipo covalente, las interacciones son los puentes disulfuro, que son un puente covalente entre azufre y azufre. Esos azufres pertenecen a dos cisteínas que están en la cadena polipeptídica y que mediante una oxidación biológica que ocurre a nivel celular se oxida y forma estos puentes específicos que en este caso van a acercar a la cadena polipeptídico justamente en la posición donde están estas dos cisteínas. Las interacciones no covalentes que mantienen una estructura terciaria son todas las que conocemos. Las hidrofóbicas, estas serían entonces entre las cadenas hidrofóbicas de los residuos aminoácidicos de la cadena polipeptídica, puentes de hidrógeno, interacciones de tipo iónica. Estas, por ejemplo, podrían ser entre la cadena lateral de un residuo de lisina que tiene carga positiva y otro residuo que está en otra posición, alejado, pero que tiene carga negativa, como podría ser aspartato. Y también interacciones del tipo Van der Waals, como por ejemplo el acercamiento de dos grupos hidroxilo que estén cercanos. La estructura cuaternaria es una asociación entre más de una proteína. Muchas proteínas funcionales corresponden a una asociación de varias cadenas polipeptídicas formando lo que se llama la proteína nativa o proteína funcional. Un ejemplo de esto es la hemoglobina. Estamos hablando entonces de la proteína que transporta oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos a través de la sangre y que se encuentra en los eritrocitos. Esta es la estructura en representación de cintas de la hemoglobina. Pues la hemoglobina tiene 4 cadenas proteicas, una alfa-1 globina, una beta-globina, una alfa-2 globina y una segunda beta-globina. Y también, como habíamos visto en la mioglobina, para transportar el oxígeno tiene estos grupos prostéticos que son grupos químicos especializados justamente en el transporte de oxígeno y se muestra cuál es su localización. Entonces, en definitiva, la estructura cuaternaria van a ser proteínas poliméricas o multiméricas. Esto es porque tienen más de una proteína o también denominado protómero. También nombramos como subunidades proteicas. En este caso, la hemoglobina tendría 4 subunidades proteicas, 2 alfa-globina y 2 beta-globina. ¿Y cómo se mantienen estas interacciones para que estas subunidades proteicas estén unidas? Con el mismo tipo de interacciones que mantienen la estructura terciaria. Interacciones de tipo no covalente y de tipo covalente. La estructura cuaternaria correspondería entonces a la asociación de más de una proteína para formar una proteína funcional o una proteína nativa. Entonces, el número de protómeros o subunidades en una proteína puede ser variable. Por ejemplo, 2 subunidades en una enzima denominada exoquinasa. La exoquinasa es una enzima que fosforila azúcares hexosas. Como vimos, pueden ser 4 subunidades en la hemoglobina. Y, por ejemplo, en el caso de los virus, la cápside del virus que contiene
el material genético y a otras proteínas de la función para la infección viral, puede llegar a contener hasta 60 unidades proteicas, como se muestra acá, y cada una de estas unidades proteicas está compuesta por 4 distintas proteínas, la BP1 a la BP4. Las modificaciones posttraduccionales de las proteínas, o sea, esto es modificaciones que van a ocurrir luego que la cadena polipeptídica es sintetizada, o sea, se han generado los enlaces peptídicos entre los aminoácidos que la conforman. Entonces, son muy importantes, pues van a contribuir al correcto plegamiento, a la activación de la función de la proteína o también a su localización o ubicación celular. Recuerden que hay proteínas que están, por ejemplo, a nivel de núcleo celular, otras a nivel citoplasmática, o otras pueden ser incluso extracitoplasmáticas, otras pueden ser parte de la membrana plasmática. Y también se ha visto que las modificaciones posttraduccionales, el añadirle grupos químicos a los residuos aminoácidos de la cadena polipeptídica, le da estabilidad, una acetilación de algunos residuos en proteínas citoplasmáticas, se ha visto que afecta el tiempo de vida de la proteína o también la estabilidad de la proteína para que siga siendo funcional. Y una vez que pierde esta estabilidad, las proteínas son destruidas, degradadas. Las modificaciones posttraduccionales ocurren en la cadena lateral R de los residuos aminoácidos que conforman la proteína. Se han encontrado hasta 150 diferentes tipos de modificaciones. Nosotros hablamos de acetilaciones, de metilaciones, de glicosilaciones, de fosforilaciones. Estas pueden ocurrir también en el grupo amino terminal o en el carboxilo terminal. Y no se han encontrado modificaciones a aminoácidos como la alanina, glicina, isoleucina, leucina, metionina y valina. La importancia de las modificaciones posttraduccionales en las proteínas la podemos ejemplificar con el colágeno. El colágeno es una importante proteína que tiene fuerza tensil y que es parte de huesos, tendones, vasos sanguíneos y de la piel. Entonces, una vez que en la traducción, en la síntesis de proteína, se generan las cadenas de procolágeno, estas son hidroxiladas por enzimas. Estas modificaciones posttraduccionales ocurren en los residuos de prolina y de lisina y la catálisis, la síntesis de estas modificaciones es debido a un cofactor, la vitamina C o ácido ascórbico. Posteriormente, la formación del colágeno como una triple hélice. Inclusive hay modificaciones que corresponden a entrecruzamientos por puentes disulfuro. Posteriormente, todo esto está ocurriendo en el retículo endoplásmico. Hay un procesamiento y a través de un sistema de membrana, el colágeno es secretado al medio extracelular. Pues fallas en la etapa de la hidroxilación, o sea, las modificaciones posttraduccionales, debido a carencia de la vitamina C, puede generar una enfermedad que se denomina el escorbuto y que era una enfermedad muy frecuente en los marinos hace 200, 300 años atrás, pues en esos largos viajes
carecían justamente de la vitamina C que está presente en frutas como naranjas y limones.